Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros, de todos los venezolanos de bien y no venezolanos, amantes de la libertad y de la justicia. Quien te habla, José Contreras Oquendo, de nuevo, hoy martes 12 de noviembre, programa número 1079. ¿Verdad? Hoy traigo una reflexión que me gusta que la escuches. Me gustaría, aparte de los temas que voy a desarrollar, pero cuán importante es que estés presto para escuchar y sobre todo para tomarla muy en cuenta. Maduro y Tarek William Saad se contradicen en medio del odio, del miedo y del culipandeo con relación a los presos políticos. Gobierno bicéfalo, dos jefes y un solo país. Esto y muchas cosas más vamos a desarrollar en el día de hoy. Pero quiero comenzar en el editorial una reflexión que es importante que tomen en cuenta los opinadores de oficio y sin oficio, los que tan rápidamente mueven la sin hueso, que a veces no la conjugan ni con el pensamiento ni con el corazón, sino simplemente la ejercitan. Y voy a comenzar, ¿y por qué voy a decir esto? La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflamada por el infierno. Al final del programa termino la expresión clara que dijo el apóstol Santiago con relación a la lengua. Pero ¿por qué inicio con esto? Son muy fáciles, mucha gente es muy fácil hacer señalamientos hacia personas, hacia particulares o hacia determinados elementos y sobre todo aquellos que solo leen los titulares de las noticias malsanas o tóxicas y copian y pegan. De esos hay muchos irresponsables en las redes que copian y pegan sin hacerle análisis, sin verificar inclusive si esa información o denuncia o lo que sea realmente tiene fundamento, quién es la fuente, si no simplemente es un evento amarillista. No, lo copian y lo pegan porque son dedicados, parece que no tienen otra cosa que hacer. Y veo muchos en las redes que son así, copian y pegan, ¿no? No revisan, repiten 20,000 veces las mismas babosadas y entonces no controlan, no analizan, muy lejos de la sabiduría divina, y lanzan. Y son expertos en crear cizaña, en levantar falsos testimonios, etcétera, etcétera. Por eso referí la lengua como un fuego definitivamente en el mundo de la maldad. En un mundo tan somodizado como lo tenemos nosotros en este momento, donde no les importa soltar cualquier cosa que conlleve odio o maldad, pues yo quiero invitarte a ti, mi querido amiga, mi querido amigo, que me sigues, que te sumas, a que no caigas en eso. En estos días dije, apártate de los tóxicos. Creo que fue ayer. Apártate para que tu vida sea realmente colmada de paz, de prosperidad. Tengas otras perspectivas como mirar la vida y seguir a que podrías descubrir, independientemente de la edad, a qué viniste al mundo realmente. El mundo, este mundo, si tú no lo ves desde los principios de Dios y los valores, si tú no lo ves desde la espiritualidad, y no es religiosidad, porque cuán fácil es ir a un templo cualquiera de cualquier manifestación de fe y aquí estoy y piden y claman, pero conforme entran, conforme salen, porque siguen siendo los mismos destructores con su lengua. Lengua de labios lisonjeros, definitivamente. Reflexiona. Y por eso voy a entrar en un tema. Yo cada vez que me paro acá, me siento acá para hablar ante ti.
Yo reflexiono, evalúo, pido a Dios dirección para no incurrir en los errores que muchos cometen. Serio, coherente, siempre lo he sido, y sobre todo íntegro y leal a esta hermosa nación que se llama Venezuela, la cual me siento orgulloso de haber nacido en ella. Estados Unidos, wow, Marco Rubio sería designado secretario de Estado en el Dream que está armando Donald Trump. ¿Y por qué resalto a Marco Rubio? Porque imagínense ustedes la dupla, bueno, en este caso es Marco Rubio como secretario de Estado, Ringo Scott como eminente presidente del Senado, aquel que dijo que aumentaba a 100 millones de dólares la recompensa por Maduro, y lógicamente Donald Trump como cabeza. Yo creo que eso debe preocupar y mucho a Maduro y su combo y a todos aquellos cómplices, porque de que hay ganas y ganas contra ellos son muchas, por tantas violaciones de derechos humanos, por tanta ilegitimidad y ilegalidad, y paro de contar cosas, y sobre todo son responsables de que millones de venezolanos estén fuera de este país, pues como migrantes, ahora a correr riesgos inclusive de ser deportados a los Estados Unidos de acuerdo a su estatus, si no lo tienen al día. Y entonces, ¿por qué? Ellos son, esas familias completas, son responsables de eso. No. Yo allí no estoy muy de acuerdo. Yo diría que habría que revisar el estatus de cada quien y no iniciar una cacería. Porque yo creo que Estados Unidos debe ayudarnos primero a liberar a Venezuela y después entonces empezar a plantearle a los venezolanos que están allá que deben retomar a su país para poder empezar la reconstrucción del mismo. Pero antes no, si no hemos liberado a Venezuela. Esa es la realidad. Sería en verdad un acto también inhumano si llegaran a hacer eso. No quiero medir el alcance, sé que hay elucubraciones, algunos planteamientos, los nombramientos que ha hecho para el zar de la frontera, el otro, esperemos que no sea, que sea bien administrado eso y que sea reconocido sobre todo a las familias enteras que están trabajando bien en los Estados Unidos. Sé que se han colado delincuentes, malandros, etcétera, pero ante la revisión de los antecedentes y sus acciones, lógicamente yo estoy de acuerdo que hay que limpiar la casa, pero que no vayan a pagar justos por pecadores, es lo que a eso me refiero. Pidamos a Dios Todopoderoso que eso no suceda. Bueno, Maduro y Tarek William Saad se contradicen sobre los presos políticos. Si hay adolescentes presos, Tarek William dice que no. Es decir, yo no sé para dónde estaba mirando y con qué pie se paró, porque esos son así. Y es más, bueno, está bien, no están presos, pero están secuestrados por ustedes. Y los señala de que son criminales y serán castigados. Niños de 16 años, de 15, 16, 17 años. Hay hasta jóvenes, hay señoritas que eran señoritas, jóvenes. Y digo que eran porque los informes que dan que han sido violadas, maltratadas, vejadas, tocadas sus cuerpos. Muchachas que uno los veía cuando se los estaban llevando. Y esas niñas nunca en su vida pensaron que iban a pasar por esta tormenta, por pensar distinto, por salir a la calle a protestar para que se reconociera el derecho, porque son menores de edad, ya ni siquiera votaron. Y vemos cómo funcionarios públicos, los esbirros del régimen, los torturan, los maltratan y los obligaban a declarar de que sí habían sido pagados por $30, $50, por amor a Dios, ¿no? ¿Hasta dónde llega tanta mentalidad tan perversa? Y resulta que ahora sí son criminales y hay que castigarlos. Ah, pero se contradicen porque entonces Maduro dice, no, ya va, momentico. Y aquí hay el colipandeo. No, vale. Bueno, los jueces que revisen los casos que tengan que revisar y si hubo error, oiga bien, si hubo error, ¿no? Pues lógicamente libérelos.
es que en todos hubo error, en todos, sin excepción, en los adolescentes, en los menores, como también en los adultos, en esos 1900 secuestrados en la era post-electoral del 28 de julio. Y no hablar de los famosos 300 que ya venían solamente por pensar distinto. Ese es el riesgo que corremos todos. Por eso yo digo que nosotros podrán matar al mensajero, pero el mensaje de libertad nunca. Le preguntaba a alguien qué hacer para liberar a tantos presos políticos. Hay que salir del régimen. Ellos violan todas las leyes, la Constitución, las leyes. Ellos inventan incitación al odio, terrorismo, etcétera, traición a la patria. Inventan todo eso y no permiten la defensa privada de los privados de libertad. Violan no solamente el Estado, aquí no hay la ausencia que hay, lógicamente, de Estado de Derecho, le violan el debido proceso, violan la Constitución en esa materia, los privan, se los llevan de sus casas sin ningún tipo de orden judicial, en fin, porque se volvió hasta en un negocio eso. Y ellos salen, por eso que hablar de cómo hablan con tanto odio y maldad, definitivamente la justicia divina tiene que caer sobre ellos. Cuando dije un gobierno bicéfalo de dos jefes y en un solo país, porque igual manda Maduro, igual manda Diosdado. Sin deseos de prosperar un país, de salir adelante. Ahí Diosdado contestando, bueno, que si Donald Trump viene, que venga, dice Diosdado Cabello. Pero Maduro entonces recula y dice esto, y Maduro viene entonces dice otra cosa. Fíjense el tema de Lula da Silva, que afirma que que el caso de Maduro es un problema de Venezuela y no de Brasil. Señor Lula da Silva, usted tiene las manos metidas en Venezuela. Usted es corresponsable de esta desgracia en Venezuela. Sus relaciones con el innombrable Hugo Chávez, al cual usted, como fundador del Foro de Sao Paulo, de esa izquierda trasnochada que se le escapó de las manos y se convirtió en una organización criminal transnacional, usted, Lula da Silva, si no puede venir ahora irresponsablemente a hacer como Pilato y lavarse las manos como si usted, no, el problema no es conmigo, yo no puedo seguir preocupado, dice Lula da Silva. ¿Cómo? Porque la conciencia en usted pesa, porque usted es responsable de esto. Y usted sabe muy bien que muchos venezolanos están migrando a su país producto de la crisis venezolana, o es que eso se le olvida. Así que eso fueron unas declaraciones muy irresponsables. Bueno, Maduro las aplaude porque dice, bueno, me quito un peso de encima que Lula no se meta en el problema venezolano. Pero es altamente irresponsable usted, señor Lula da Silva, en decir eso. Pobre pueblo brasileño en tener un hombre de un doble discurso. Pobre pueblo brasileño en ese sentido. Otro que va para el paredón de la de justicia divina. ¿Qué hubo con el caso de PDVSA? Caso de la explosión del gasoducto que dejó 5 heridos en el día de ayer en la planta de Muscar, en el estado Monaga. Ya dijeron que era un ataque. Todo es un ataque, todo es una... Por Dios, ¿hasta cuándo, vale? Ellos ni ellos mismos se lo creen. ¿Cómo? Que son tan mentirosos, que ya dicen mentirosos, son mentirosos compulsivos. Ellos saben muy bien que la desgracia esa, gracias a Dios no hubo más desgracia, hubo 5 heridos y no pasó más de allí, gracias a Dios dentro del mal. Pero no es la primera vez que sucede. La falta de mantenimiento es realmente lo que pasa allí. Porque los dineros para las operaciones de mantenimiento y otras se los robaron. Desde Rafael Ramírez hasta Tarel Alzán, e incluyendo el Petrechea ese que lo tienen preso. El Pedro Techera. Por favor,
¿A quién van a engañar si acabaron con la industria petrolera? No hay mantenimiento. Y no es que yo lo digo por decir, porque yo me acuerdo que en el 2006 trabajé con una empresa, 2007, una transnacional, y me llevaron para allá, para Monaga, y me tocó trabajar en una instalación de una motomembrana, y veía las improvisaciones, porque PDVSA ya había sido saqueada, ya PDVSA habían botado los cerebros, los preparados, y cualquier improvisado habían metido ya. Y los especialistas, los técnicos nos quejábamos porque decíamos, me refiero de las contratadoras, a las contratistas, ¿cómo es posible que uno hablaba con personal que habían metido en las PDVSA? Y definitivamente aquella meritocracia había desaparecido y simplemente llegó la partidocracia, a meter miembros de su partido, de su organización, sin la más mínima idea de lo que estaban haciendo. Y esas improvisaciones por años han pasado a la falta, aunada a la falta de mantenimiento, y ha provocado y han generado situaciones como la que ayer pasó en Monaga. No pueden venir a seguir culpando a terceros. Por amor a Dios, por primera vez, asuman su propia responsabilidad. Yo sé que en su mente no está el mal. Yo no puedo creer que el total mal pueda haber en un ser humano. Tanta maldad. Por eso es que la lengua, como expresé, yo creo que es importante. Así ya estén de ida. Piénsenlo, que ustedes tienen familia y que en cualquier parte de los que tienen dinero, no como dice Maduro, que su nuevo gobierno va a eliminar el gobierno de la burocracia, de la burguesía, y va a ser ahora el Estado comunal. Eso lo sabemos de hace rato, que él quiere instalar un Estado comunal controlado por el Estado. Más aún, para que no haya progreso en este país. Pero se va a quedar, como dice un viejo adagio, vestido y alborotado como novia de pueblo, porque hasta allá no va a llegar. Me voy con otro caso. Edmundo González Urrutia, refrescarnos la reflexión y análisis de hoy. Allá estuvo en Alemania en el día de ayer y se reunió. Sigue en sus giras en el mundo, consolidando, defendiendo la democracia venezolana de su rescate, los resultados del 28 de julio y haciendo valer en el mundo, sobre todo, de que debe ser respetada la soberanía popular, así como lo establece nuestra Constitución, sin fraude, nada de fraude. No hay manera, como dije ayer, que Maduro pueda mantener o defender lo que no ganó. Está deslegitimado totalmente. No tiene legitimación de origen. Edmundo González sí la tiene. El pueblo habló. ¿Usted quiere ser un dictador de facto totalmente? Pues aténgase a lo que viene. Caso, y aquí voy a cerrar el programa de hoy. Fiscal Karim Khan de la CPI. No lo puse en el título, pero ¿y por qué toqué la lengua y tengo que unirlo a esto? Por ahí hay gente irresponsable, hundida en su ignorancia, aquellos que para todo es malo. Me explico. Nadie el que haga algo bueno está bien. Para ellos todos simplemente abren la boca para prender el abanico y soltar porquería. Y no miran las consecuencias. Hoy estoy así, ¿no? La Corte Penal ayer decidió que el fiscal Karim Khan sea investigado de manera externa, se le da apertura una investigación externa para aclarar el tema de las acusaciones por su conducta sexual inapropiada, el cual se entiende que en un viaje que hizo con una funcionaria de la corte, aparentemente él intentó abusar de ella. Eso hace ya, no es ahorita, hace 3 años, algo así. Sin embargo,
las investigaciones previas llevaron al caso de decir que no había nada. Parece que fue, o hubo la relación, pero fue consensuada, parece ser. Es decir, hasta ahí en esos términos. Yo por eso que en este tema, que es tan delicado, yo invito, en vez de leer los titulares, profundicen la investigación sobre el caso realmente y no diga, mire, ahí me dijo alguien, el tuyo, el fiscal ya está investigado. Sueltan cosas, no es el mío. Es el que queremos nosotros que tomara la decisión definitiva. Bien por el tema de su cuñada, el problema de su esposa, el problema ahora de esta investigación. La Corte está tratando de aclarar y que lógicamente que haya claridad y que paguen los que realmente estén involucrados. ¿Qué nos interesa a Venezuela? Oiga bien, señores que opinan mal, que no saben ni lo que dicen. A los venezolanos nos interesa que eso se aclare, porque ahí tenemos un caso de miles de víctimas por delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Maduro. Entonces, las víctimas y los victimarios y la familia de las víctimas y el pueblo en general venezolano que se le ha violado los derechos humanos, no podemos permitirnos que este proceso se tarde ahora por una investigación externa contra el fiscal. Que tenga que inhibirse, no sé. No manejo eso. Lo más importante es que la Corte avance en este mes de noviembre, que tiene que haber un informe. Yo había dicho que venía un informe de la Corte. ¿Se acuerdan que se los dije? Y mire dónde ha reventado esto. Y esto no nos conviene a nosotros, es lo que me quiero referir. Yo no puedo ver que haya tanto sadismo en venezolanos mismos, que aplaudan esta decisión contra el fiscal, que repito, no lo defiendo, porque si tiene que pagar, tiene que pagar. Pero lo más importante es lo que a nosotros como venezolanos nos interesa. Que la causa Venezuela 1 avance y haya un dictamen definitivamente sobre las órdenes de aprehensión y captura de Nicolás y toda su cadena de mando. Que el proceso no sea más largo más, que no llegue a tardarse más en su decisión. Sabemos muy bien, y es lo que hemos investigado, que hay una campaña de los servicios de inteligencia israelita de desacreditar la pesquisa sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu. Se presume que por ahí comenzó el asunto de sacar al aire el tema de esta investigación por conducta sexual inapropiada de Karim Khan. Y esto no solamente, repito, daña el caso de las investigaciones de Israel, de Irán, de Putin y otros casos que se llevan, lo he dicho varias veces, sino el caso particular venezolano que nos interesa con demasía. Entonces tú no puedes alegrarte que esto pase. Es materia de preocupación y de presión aún más a la Corte para que no se paralice el caso de Venezuela 1. Yo no sé cómo explicarte esto, sinceramente. Piensa antes de hablar, antes de hacer señalamientos irresponsables. Piensa en la causa venezolana y en de los venezolanos. Ojalá que de algo sirva lo que te estoy diciendo. Señores de la alcaldía de Maracaibo, antes de leer y cerrar, ayer me repetían que la gente de los combinados de La Victoria, en la urbanización La Victoria, tienen 2 meses sin que les recojan el aseo urbano. Las posibilidades de enfermedades se crecen aún más ante la ineficiencia e ineficacia de recolección de basura, que era la bandera realmente de la municipalidad de Maracaibo en los tiempos de Rafael Ramírez y que ahora se ve perturbada porque no han tenido un sistema, un desarrollo, no han tenido una estrategia clara, porque no se dejan explicar, porque creen que ellos son los cerebros de su partido, que sabemos que la callapa que le hicieron a Ramírez, los Juanipas, Manuel Rosales y el régimen para sacarlo del juego porque el hombre estaba creciendo en aceptación, le aplicaron lo que le aplicaron y lo tienen secuestrado. Fíjense que está privado de libertad más no imputado. Están esperando que se cumplan los 90 días
para imputarlo y declarar la vacante absoluta y seguir la historia y que el Maracaibo siga dañando. Al régimen no le interesa si Maracaibo está sucia, si Maracaibo está fea y ninguna otra ciudad. A ellos lo que les interesa es lo de ellos, el daño, la maldad. Pero que se presten los guanipas corresponsables. Hay instituciones de la alcaldía que la cuestión de parques, el tema de Lima, todas esas instituciones que han nombrado todos los que son compadres, amigos de Guanipa, de Juan Pablo Guanipa, y están jugando a la operación Morrocoy, poco a poco, para dañar la imagen de Rafael. Pero no es Rafael, oído, yo no pertenezco a esa organización partidista política, no, muy lejos. Nosotros pertenecemos a nuestra organización de carácter nacional e internacional que se llama el Movimiento de Salvación Nacional, como bien lo dice, humanista y republicano, donde buscamos que haya un gobierno humanista, que haya humanismo verdadero, pero que a través se rescate y se recupere la república en la conformación de buenos ciudadanos y buena ciudadanía. Pero ustedes están haciendo todo lo contrario. Si me escucha el alcalde encargado Adrián Romero, Marco Rivero, Euro García del CDPAR y un señor tal Andrés, un joven allí que hasta ayer dije mal educado, pues actúen en consecuencia, y a los concejales que me ven, pues presionen para que no se caiga una gestión por irresponsabilidad y por ineficacia, por no escuchar a quienes tenemos una visión mucho más amplia. Termino diciendo, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y si algo no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevan impetuosos vientos, son gobernados por un pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño bosque. Refrenad, pensad y conjugad las cosas antes de hablar. El que tenga oído, que oiga. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Te dejo mi correo electrónico, Contreras J261, Contreras J261 @gmail.com. Escríbeme allí, déjame tu identidad, que quiero plantearte la posibilidad de que se den ayudas voluntarias para poder seguir creciendo en este programa, poder avanzar en esta tarea que me dignifica y dignifica al pueblo venezolano de bien. Que Dios te bendiga. Hasta mi próxima entrega.